¡Paco! Porfa, párame eso, gracias. Es que no escucho nada con el ruido, es que estamos actualizando un poquito la imagen, así que... Te hemos tenido complejo de Esperanza Gracia y nos hemos puesto a jugar un poco con la Ouija y topamos con los muertos que revivir y uno de ellos dijimos, bueno pues, revivimos el podcast, ya que estamos. Y nada, ya que revivimos el podcast, pues revivimos la imagen, el logo y todo, y como hoy es 12 de octubre, pues vamos a celebrar el cumpleaños de Españito. Sí. Y aquí... ¿Es el cumpleaños? No, es el Día de la Hispanidad, pero bueno. Pero bueno, es lo más cercano al cumpleaños que va a tener Españita nunca, creo yo. Así que vamos a hablar un poquito de cine y contenido audiovisual español. Sí, patrio. Debería poner el himno o algo. Por favor. Lo baila. La mano derecha, no con la izquierda. Porque la izquierda es el demonio. Es verdad. Sí, pues las Pero chicas como que estamos hacen reviviendo muertes, pues no pasa nada. las chicas del ¿Muertes? TikTok hacen- Muertos. Bueno, a mí me gustaría hablar, porque esto no es un podcast cultural, ¿no? Porque, o sea, si fuese cultural no hablaríamos del pene de Orlando Bloom, o el de Daniel Craig, o el de John González, que lo hemos visto antes de empezar a grabar. Sí, bueno, yo no lo vi. Yo sí lo tengo aquí, te lo enseño. Así que como no vamos a hablar de cosas culturales, no vamos a hacer un repaso por la historia del cine, que podríamos. Porque Sí. Esther nos dio mucho por culo, una profesora nuestra muy buena, que la queremos mucho, o sea, en serio, la queremos mucho. Saludos, Esther. Pero no vamos a hablar de historia, vamos a hablar de una cosa cultural, porque a mí, cuando llegó el cine mudo a España y cuando llegó el de sonido, me la suda. Y el destape, el no destape, que si censura, que si no censura, que si había un señor facha que gobernaba todo el cine, eso o sea, me la suda. Como concepto rápido, me gustaría decir, así os culturizamos un poco, la palabra españolada vino de una parte del cine español, cuando el cine español mudo triunfaba, que era una exageración de la cultura española, pues eso se llamaba españolada, que luego la gente, pues cada vez que salían tetas en el cine decía que era una españolada. Que de eso es de lo que vamos a hablar. Que también es una españolada, más o menos. No es Sí. por eso, o sea, vamos a hablar de eso, de la evolución del cine español en el imaginario colectivo de nuestra generación, porque yo, pues de otra generación, no puedo hablar porque no formo parte. Igual que no puedo hablar de feminismo porque no soy mujer. Aunque parece que formas parte de otra generación. ¿No? Ya no es verdad, vamos a aclarar que nuestra generación es 25-27, ¿no? 25-27. Somos millennials todavía. Sí. Estuvimos ahí al borde, casi generación ¿Entramos en Z. millennial? No, yo ya no, ¿Millennial yo no. o Yo estamos sí, en yo Z? sí. ¿En qué estamos? No, ¿Cuál es nuestra millennial. generación? La nuestra es millennial. Bueno, ahora han No hay creado Z. una cosa intermedia Sí, entre sí. millennial y generación Z, que es en plan unos años de transición. Sí, bueno, da Que igual. yo entro dentro de eso, pero bueno, yo soy, o sea, mírame. Tú tienes O sea, espíritu millennial. Eso te va a decir, yo nací en el 63. Entonces ya eres baby boomer. Bueno, así que vamos a hablar un poco de eso. No sé cómo lo veis ustedes, pero para mí el cine en España ha evolucionado. Cuando yo era pequeño, para mí el cine español eran películas de la guerra civil, y de la posguerra, y luego películas muy cañí, rollo, soy muy español. En plan, si no sale una sevillana vestida de sevillana, no es una película española. Para mí, una película española era española si salían tetas los 3 primeros minutos de la película. Es que esa es otra, es otro punto. Las películas españolas luego tenían una serie de características, que eran como, solo salían 4 actores, porque en España solo hay 4 actores, depende de la época, ¿no? Pero solo hay 4 actores. Cada generación hay 4 actores Exacto. distintos. En plan, cada década tiene esos 4 actores. Y luego tetas, o sea, tetas. Si no salían tetas en los primeros 5 minutos de la película, no era española. O sea, eso, pero de toda la vida, O sea, yo recuerdo ver películas americanas donde salían tetas en los primeros 5 minutos y mi madre decir, Jesús, y no es española. Y es más, pues no, es American Pero es que Pie. la época del destape fue muy dura para España. ¿Qué tendrá que ver eso? O sea, no, horrible. O sea, sí, Eh, la O influencia sea, del destape. la llevó influencia del a- destape hizo que ¿Qué? salieran tetas y culos y Pero- prostitutas, sobre todo. Es que casi siempre que se veía una teta o un culo era de una prostituta, ¿eh? No, pero vale. Muchas veces sí. Sí que yo creo que yo lo reduzco a señores heterosexuales haciendo cine. Punto. O sea, para mí es eso. Si no es eso, o sea, si hay algún señor homosexual que hizo cine entre los años 63 que dije que nací antes y los 97, pues que lo diga, que salga. Bueno, a ver, homosexual en plan claramente homosexual, salido del armario, visible y todo esto. Pero si no, y hasta que este señor aparezca, para mí son señores heterosexuales viejos haciendo cine. Vamos a poner tetas porque eso vende. Y es en plan, bueno, te venderás a ti. Yo para ver porno,
Ya, lo peor es que muchas veces Me iba al en los videoclub. trailers me salía que había tetas, ¿no? Supongo que la gente Pero lo da igual, por suponía y eso ya la está, gente, y- o sea, el cine español tenía que caracterizarse por tener tetas para que la gente fuera a verla. Si no, no tenía sentido. Pero creo que en los últimos años, la verdad, la situación ha cambiado. O sea, yo lo quiero decir porque a mí, la primera vez que yo fui al cine, o sea, con la película con la que yo fui al cine y salí por primera vez diciendo, he visto una película de comedia donde no ha habido tetas, ni sevillanas, ni posguerra, fue con Promoción Fantasma, que no me acuerdo el año, la verdad. Promoción Fantasma, con Raúl Arévalo y Alexandra Jiménez. Y Jaime Olías, que es mi crush, por favor, Jaime Olías, si estás viendo esto algún día, espero que lo veas, porque, o sea, verlo, lo verás algún día, porque cuando yo haga una serie de televisión, una película, te contrataré. Bueno, gracias a Dios, todo esto ha evolucionado, pues por la influencia del cine extranjero, del cine americano, de la cuna del cine, todo ha evolucionado y yo creo que el cine español ahora está en un buen momento. O sea, creo que... Yo creo no sé qué que opinan el ustedes. contenido audiovisual español ha evolucionado hasta tal punto de que en Élite, por ejemplo, lo primero que sale son culos de hombres. Que hoy es una pequeña diferencia. Es verdad que Sí, es un un avance, detalle. en plan pasar de tetas y culos de solo mujeres, porque obviamente Españita, a culos de hombres, para mí, como hombre homosexual, me parece un avance. Yo creo que ha evolucionado también en el sentido de le damos más valor a otras cosas que a que salgan desnudos o lo que Sí, sea. pero bueno, que se hagan culos de hombre, al fin y al cabo es exactamente la misma estrategia. Te pongo el culo de este hombre para que cojas y la veas, ¿sabes? Claro, o sea, no pero cambia. pero es menos machista. Eso es un avance. Sí, a ver, es menos machista, pero la esencia es la misma, en plan, no va más allá de vender porque no es justificado en Élite que salga un culo, dime A cuál mí es la sí que me justificación. gustaría decir que, Bueno. y esta es mi opinión personal, yo creo que el cine español, dicen que ahora tiene más calidad, más fácil de convertirlo en un cine internacional, fácil de vender, pero yo creo que es porque en general, socialmente, las costumbres también se han equiparado todas. Hemos adquirido muchas costumbres que a lo mejor no eran tanto de la sociedad española de hace 4 décadas, como sí que de la sociedad actual con respecto a otros países. El caso es que sobre todo en los últimos años se ha fomentado la globalización, sobre todo en el sector audiovisual, y ahora pues vemos series que se doblan al inglés y que se expanden a un mercado internacional, que al final lo que se busca es que en Hollywood se vea también. Entonces hay series que han empezado en la 3 Media, como pueden ser Vis a Vis o La Casa de Papel, que Antena 3 las ha dejado en un momento y las han comprado pues Vis a Vis en Fox, y La Casa de Papel la compró Netflix y siguieron haciendo temporadas, cosa que, pues quieras o no, se expande y hace que la vea un mayor número de personas, sobre todo porque la gente ya no ve la tele, sino es en plan, me lo pones en una plataforma o no lo veo. Bueno, tener una gran plataforma detrás, como comentaste, o delante también, porque Netflix, por ejemplo, aquí en España apuesta un montón por el contenido propio, así que... Lo tuyo es que te den por algún lado, por delante, por detrás, que por te arriba, den. por arriba, por debajo, sí. Bueno, la última que sacó no fue El Practicante. Sí, que además ha sido como un éxito brutal o algo así. Yo no la he Está visto. Está todo el mundo con Mario Casas que no caga ahora y creo que ni siquiera se quita la camisa. Imagínate lo que ha evolucionado el cine español para que yo que Mario que Casas también no se hay quite que la decir camisa. que el cine español ha evolucionado y los actores, porque Mario Casas de Mentiras y Gordas al Mario Casas del Practicante, Bueno, y de los hombres de Paco, que Mario Casas fue en plan. bueno, es verdad, pero chico. el Mario Casas de los hombres de Ni me Paco. acordaba que ese señor salió de Los Hombres de Paco. Que sí, la decisión final de Sara en el capítulo musical, que yo, musical no era, era un capítulo especial, pero cantaba. Ni me acordaba que ese señor salió de Los Y Hombres de se Paco. moría Silvia. Bueno, que gracias. Pero eso no era la boda. Sí. Volvemos a seguir. Sí, Bueno, se nos olvidó decir que hacemos spoiler. Ah, bueno, sí. A eso ver, ya si, no, si hacemos sí. un spoiler de que Silvia murió en Los Hombres de Paco, que fue en el año María Castaña, Y si gracias a las plataformas ahora mismo alguien está reviviendo Los Hombres... ¿Están en alguna plataforma? supongo en Prime. Probablemente en En Prime. Prime, que Prime tiene todo el contenido Spoiler, español. la guerra civil española se acabó en el 39. Muy bien, gracias por el spoiler. Pero si alguien no lo sabía, pues se lo Así hago. que si alguien que nunca la llegó a ver la está viendo ahora porque voilà está en Prime. se lo Chicos, ponemos. citando a Ana Milán. Es que esto es- Jesús se muere al final de la Biblia. En plan, ¿qué coño quieres que te quieres haga? Nunca me he leído la Biblia y dudo que sea al final, ¿eh? Yo tengo una Porque pregunta. hay un montón de salmos y un montón, Sí. seguramente sea para el principio y todo lo demás sean historias. Dejando la Biblia de lado, Sí, Debería de que porque aquí católicos muy pocos, le conduzcamos. me gustaría hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que el cine español
gracias a la globalización, va a alcanzar algún premio mayoritario, por ejemplo, en los Oscars, como Parásitos. Porque la última película española que estuvo nominada creo que fue Dolor y Gloria a los Oscars. Y Pero no como ganó película nada. extranjera. Sí. Yo es que, a ver, lo de Parásitos yo creo que fue un caso como súper excepcional porque Sí. es un peliculote. Y lo dijimos aquí 20 veces. Sí. Pero yo creo que sí, que ¿por qué no? O sea, si las series hoy en día han evolucionado hasta el punto de incluso una empresa como A3 Media crear una marca propia internacional que vende muchísimo y que funciona muy bien y están tan bien valoradas, ¿por qué no, no? O sea, al final incluso la televisión se está empezando a valorar del mismo modo, incluso más que el cine, dentro del mundo audiovisual, ¿no? Antes era como, soy actor de cine, perdona. Y ahora es como, perdona, gané 4 Globos de Oro haciendo mi miniserie super fancy y es en plan, vale. Yo creo que sí, que ¿por qué no? O sea, yo es que creo que la evolución del cine y de las producciones en general van a ir muy a contenido de plataformas al fin y al cabo, porque las series o las miniseries que se llevan 1000 Globos de Oro o películas que son súper conocidas, con muy buena crítica, las están sacando las propias plataformas ahora Los mismo. Globos de Oro premian cine. No Los Globos de Oro, premio en tele también. Sí, sí, sí. Sí. Sí, Sí, flipa me- que ganó Globo de Me Oro. dice el... Tú ya estás en los pichón Goya, lío. en plan, los dije- Goya, dije, Goya. no, los Emmys son los que son de tele, bueno. Que en España los Globos de Oro son los Feroz. Bueno, Hemos de decir. yo No, creo análogo. que espero que evolucione el cine español en ese camino y que una película española pueda estar nominada a mejor película sin ser de habla no inglesa. O puede ser de habla inglesa, pero que no Yo sea creo que español. siempre vamos a tener un poco el hándicap de la inversión en cine en cuanto a que es una diferencia brutal en plan la inversión en cine en España frente a Otras inversiones como pueden ser... estadounidense Estadounidense. o la gente que dice, China, por o- ejemplo, o eso te iba a decir, o países asiáticos. que Realmente están también es fuertes. porque en España la gran parte de la financiación sale del ICO, ¿no? Del Instituto de Crédito Español, es dinero público al fin y al cabo y no se invierte tanto. Bueno, la mayor parte Sí, del también cine quiero decir español. que es un préstamo que se hace. Sí, es un préstamo que se hace, pero me refiero a la mayor parte de la inversión en cine aquí en España se hace de forma pública. Sí, subvenciones. Y demás. subvenciones y demás. En Estados Unidos, por ejemplo, en Hollywood, casi toda es inversión privada de grandes Claro, pero productoras. también entendamos el mercado allá en cuanto a consumo. En plan, la taquilla doméstica que ellos llaman, Sí. que es solo la de Estados Unidos y Canadá, a lo mejor para una peli que costó 40 millones, se hacen 150 millones de Ya. taquilla doméstica. En España, las grandes películas taquilleras hacen como muchísimo 10 millones. Sí. Y eso son 2 películas al año. Claro, Lo claro. lógico, o sea, la media en España son, si una película que funciona bien en cine, entre los 3 y los 6 millones. Entonces, obviamente, si tú tienes que ganar mínimo 3 veces el precio de tu presupuesto para poder ganar, ¿dónde nos queda eso? O sea, nos queda al final películas que como mucho pueden costar 1 millón, 2 millones de euros. Sí, al Sí, fin y al pero con cabo- el desarrollo del cine, a lo mejor si se meten más inversiones privadas y tal, se puede avanzar en ese No, camino. y al final el tema de la distribución por plataformas no es lo mismo llegar, o sea, para una plataforma al final le puede salir rentable decir, producimos esta película en España que nos cueste 20 millones o 30, porque es que Sí, luego es luego tiene contenido para distribu- y tiene 187 distribución países. internacional y Entonces lo da supera, ¿no? igual, Al fin y no, al al cabo. final es eso, ¿no? Esa evolución. Pero sí, yo supongo que la inversión va de la mano con la recaudación, ¿no? Luego con la taquilla que haga y hacia dónde puede ir. Por ejemplo, si España a lo mejor a la hora de hacer cine pensar un poquito más en internacionalizarse, a lo mejor podría meter más dinero o alguna productora podría meter, ¿sabes? Inversión privada y podría relanzarse el cine y podría llegar a más, ¿sabes? A más territorios y Bueno, eso y en recaudar España- más también. Eso en España ya se hace, o sea... No como Mulan, que no recaudó ni la mitad. La pobre ya está en Wacky TV Eh, para alquilar también y no es 21 ni nada. Eso en España ya se hace y yo no sé si estoy muy de acuerdo con ese modelo porque Telecinco Cinema, por ejemplo, Sí. es una productora de cine en español. O sea, en España, para quien no lo sepa, las grandes productoras en plan de televisión y todo esto tienen que invertir un 5% o un 8%, no me acuerdo, creo que ha ido cambiando, en cine español o europeo al año. Incluidos también Movistar, Orange, Vodafone. Yo creo que Yoigo. también es un poco un cambio de mentalidad, porque estamos muy acostumbrados y muy sesgados por el cine de Hollywood, que es en plan el cine para todo el mundo. Y hay cosas que a lo mejor España no, intenta ir a los Hollywood con un equipo español, pero con actores americanos, y las cosas a veces salen bien y a veces no salen bien.
Como en la casa esta de los niños, la película de miedo, unos niños con una casa, los Marrowbone se llamaba. Que fue un flop que se escuchó, vamos, de aquí a Pekín. O Extinction, que la hizo un equipo español, Es que la verdad. dirigió Miguel Ángel Vivas. Y Con dije- Clara Lago. sí, o sea, sale, y no sé, dijeron, es protagonista, nunca la llega a ver. es principal. Yo sé que en los trailers sale, pero igual sale el trozo del trailer y Como muere a Ana los de 10 Armas, minutos. que yo leí que salía en Puñales por la espalda y fue en plan, seguro que tiene un papelito haciendo de No, no. hispana y de repente toma protagonista para ti, para tu body. No, pero Clara Lago, por ejemplo, eso, tiene un cast que es americano, menos Clara Lago, que la metieron ahí porque dijeron, pues Clara Lago la metemos aquí porque sí. Porque yo... Sí, yo no sé, revivir No, es que también fue el momento Cumbre de Clara cumbre Lago. de Clara Lago, en plan 8 apellidos vascos, 3 metros sobre el cielo, sobre el cielo, sobre, No, sobre el cielo. Sí, pero Pero- la segunda parte. Sí, la pero de donde ella Cumbre. sale. Sí. No Eso sé, muere. ¿Quién? no me acuerdo. No sé. Ah, de los apellidos que hicieron, ¿cuántas 8 hicieron? apellidos vascos y 8 Y catalanes, apellidos ¿no? sí, ahí también. Sí, estaba en auge y dijeron, bueno, pues la ponemos aquí que Bueno, nos pega. en el caso de Extinction, ellos quisieron revivir a Matthew Fox, que no sé si había hecho algo después de Lost, la verdad es que no lo sé. Y bueno, salía Clara Lago, que su personaje sinceramente me dio igual, o sea, me dio igual toda la película en sí. No estaba mal del todo, o sea, era una película que estaba entretenida, tenía una premisa que ok, pero tampoco no fue un exitazo, la verdad. No, fue un flop también. De aquí a... Si los Marrowbone se escuchó de aquí a Pekín, aquí a los del centro de la Tierra escucharon el de Extinction. Pero bueno. Pero luego tenemos a directores que están muy bien considerados allí, como puede ser Bayona, con Lo Imposible, o Jurassic World 2, que estuvo muy bien. Y no sé si es que el problema es España en conjunto, las producciones españolas o todo un equipo. Yo creo que hay muchos factores, pero no sé, o sea, al final, un producto como Paquita Salas, por ejemplo, que es muy español, o sea, muy español en el sentido de cultura pop española, de verdad puede triunfar fuera de España. Yo tengo una amiga alemana, que ella es mitad alemana, mitad española, y lo vio. Espérate, Paco nos volvió. Tocó algo Paco y lo jodió. Ella intentó ver Paquita Salas con unas amigas y claramente las amigas pues no lo entendieron. Que no son españoles. No entienden, no les hace gracia. Pero es que ahí vienen cuando hablamos del doblaje y de la adaptación cultural del doblaje. O sea, yo creo que hay cosas que no se pueden adaptar culturalmente. Evidentemente, ¿no? O que Paquita están Salas es hechas. algo que Por no- ejemplo, Paquita Salas está hecho para un público español, cultura pop española. Hmm. Si te sales de allí, a lo mejor si te lo llevas a Alemania, tienes que investigar mucho en Alemania y cambiaría la serie completamente, cambiando personajes enteros y poniendo historia de allí, ¿sabes? Si no tendría sentido. A mí me gustaría abrir debate sobre esto. Os pregunto yo, dejo la pregunta hacia el aire. ¿Tiene la misma acogida una producción con acento neutro que uno muy marcado? O sea, quiero decir, a mí solo se me ocurre en España, allí abajo, que era como muy Pero allí abajo andaluz, Tuvo muy marcado. mucho éxito. Claro, pero por eso digo, me parece una serie, como, o sea, el único ejemplo que a mí me viene a la cabeza de una serie que no tenía un acento neutro español. Porque yo creo que la gracia de esa serie era como poner en una, o sea, a los vascos en otra parte de los andaluces. Andaluces. Entonces, pues tenían ese jueguito de, pues los andaluces son tal, con sus cosas, los vascos son de otra O manera. sea, yo creo que la base de la serie era el choque cultural, Sí. ¿no? Claro, pero sin el preludio que dio Ocho apellidos vascos, esa serie hubiese triunfado de la misma forma. Probablemente no. Teniendo un elenco mayoritariamente andaluz, grabada en Andalucía y donde todo el acento es andaluz. No, también yo creo que es un debate, ¿no? De qué acentos están más normalizados en la televisión y en el cine español. Es que yo creo que el andaluz sí que está muy normalizado porque Es que es eso. esto está feo, pero es así, se hace en España, se lleva haciendo muchos años, el andaluz siempre tiene que ser el graciosillo. Sí, o y sea- ya está, o sea, es lo que se hace. Pero un canario, o sea, nosotros que somos canarios, hacemos una serie aquí. Una serie Chocho, por ejemplo. Y triunfaría. O sea, No. podríamos hacer, podría grabarse hoy en día, en 2020, una serie en Canarias con elenco canario, con acento canario, No, y emitirla a nivel nacional. no. Yo o sea, creo- se yo podría creo que emitir. Sí, tendría éxito, una mierda de éxito. Yo creo que sí que lo tendría. A lo Un ejemplo, por ejemplo, muy bien, Samuel, gracias. Malviviendo, que no es para nada actual y triunfó bastante, vale que era webserie, pero triunfó bastante, se posicionó muchísimo.
y la Claro, gente apuesta. pero ahí por- estamos hablando ya de internet y además en los principios, en los anales de... Yo Sí, creo, sí, pues con más razón, producción. si en los anales de internet y en los anales de la webserie triunfó Pero una... también era andaluza, era en plan, principalmente el acento era andaluz, menos el del prota. Sí, Yo creo, pero nos- triunfó a y, nosotros- y el quehacer canario y la forma de ser y cómo se gestionaban las cosas, ¿sabes? Yo creo que sí Nunca que vi tiene. viendo, la verdad. A nosotros en particular nos choca ver a una persona canaria en una serie. Sí, o sea, por ejemplo... Entonces, a lo mejor a una persona peninsular que no está acostumbrada al acento, pues diga, ay, qué gracioso este acento, o que Ay, qué bonito. Lo que sea, o qué feo, no sé qué O opina. sea, por da igual. ejemplo- Qué bonito, perdón. Por ejemplo, en Hierro hay personajes que son canarios y la serie está triunfando, ¿vale? Que parte del elenco, Bueno, a la ver, mayor triunfando. parte. Eso lo dices tú. Sí, pero Hierro lo está generalmente, petando muy fuerte, se está llevando todo Generalmente- tipo de premios. Sí. generalmente te piden que suavices el acento. Mm. Como con Tony Acosta. Tony Acosta salían con el culo al aire y a Tony Acosta pues no la veas hablando en plan canario profundo. Pero porque ni su personaje- canario Ni profundo normal. ni no profundo. Pero o sea. porque pues, su personaje no era canario de base, así que... Claro, pero, Sí. pero la pregunta es, ¿por qué su personaje no podía ser canario? Una mujer de Canarias no podía casarse con el Iñaki Horsucher Sí. y Sí, y sí, a estar ver, ahí por de poder podía, condesa. pero en este caso no lo era y ya está, ¿sabes? bueno, pues Simplemente. ahí está Pero yo el creo que es debate. porque ¿no? los ¿Por qué no? acentos muy marcados chocan al oído y estamos muy acostumbrados a ver el acento neutro español. Mm. Yo creo que sí que podría triunfar. Si se mueve bien, Pero- tiene una buena narrativa, es una buena Yo creo serie, que- cuenta yo- una buena historia, yo creo que sí que podría Yo creo que triunfar. tendría que haber un trabajo muy grande de dirección de actores, de dicción, de todo, o sea, de pronunciación. Creo que tendrías que hacer un acento a medio camino entre el acento canario de verdad y el acento neutro. Es en plan, creo que tendrías que trabajar en no aspirar las S finales, No aspirar la J. efectivamente, en plan, creo que sería un trabajo muy grande, pero no creo que sea hoy en día concebible el tú coger a 4 actores canarios y sin hacer un trabajo previo de dicción, O sea, yo creo que lo que triunfe. aceptable generalmente sería a lo mejor mantener las S, Hmm. pero de resto es algo que chocaría muchísimo. Como cuando Martín Rivas empezó en el internado y hablaba en gallego muy fuerte. y Parecía que fue se iba a poner como- las botas de salir al mar y a coger percebe. Y te lo luego juro. suavizó muchísimo el acento de la primera temporada a la última. Hombre, es que aprendió a ser actor por el camino. Es mi novio, yo lo quiero también, ¿no? Pero... Y luego, pues al principio chocaba mucho y luego pues ya no, porque no tenía el acento tan cerrado y ya está. Pero vamos, que yo creo que lo del acento es algo tenso y que como estamos acostumbrados al neutro, como cuando se doblaban las cosas en español neutro, Sí, que era para Latinoamérica y que es España. más latinoamericano que Sí, español, sí. pero Pero yo creo que sí que tendría un neutro. mercado y más. ahora en la si tú época, ves ¿no? una película latinoamericana es en plan... Eso ya es otro tema, porque ya el doblaje latinoamericano, Pero si igual quieres, que, entramos. igual que en Latinoamérica, tú ves una película a lo mejor doblada al español y dices, depende. Sí, pero bueno, para cerrar esto, yo creo que sí que tendría cavidad y más en la época en la que estamos, si se hace bien. Si se hace bien, claramente. No Yo- vas a coger a gente dañaza para hacer la serie. Yo creo que la sociedad todavía no está preparada Sí, para ya, eso. mi niño, me lo cargo al hombro. Deberías de ponérselo ahora mismo. Bueno, la conclusión. Programa de Españita. España ha evolucionado. Sí, ha habido una evolución buena, positiva en el Sí. cine español, en las series españolas, en la producción. Parece que estamos dejando atrás un poquito el machismo que todavía existe, pero Bueno, pero eso existe en todos los existirá. países. y Y existirá. dentro de esa evolución también, Pero hemos evolucionado. dentro de esa evolución también a lo largo del tiempo se han visto casos concretos de películas o series de televisión que han dado el boom, han dado el pepinazo y han llegado al mercado internacional, incluso con remakes y con adaptaciones propias. Como por ejemplo puede ser Rec, no sé si la han visto, Sí. que tuvo una adaptación malísima, por cierto. Quarantine se llamó, ¿no? Dio un pepinazo. Una mucho más antigua y mucho más, a lo mejor, más cine clásico español, se podría decir que es Abre los Ojos, ¿no? Vanilla Sky. Que saltó con Vanilla Sky, que es en plan, bueno, vale. No entiendo la necesidad, ¿no? Desde siempre de hacer remakes o americanizar o españolizar ciertos contenidos. Precisamente, eso es una de las señas que yo creo que hacen, que es una clara seña de identidad, de decir, "Ey, el cine español está evolucionando porque ya no es el remake, ya es el doblo y proyecto". Esa es la adaptación. Y es en plan, o sea, no es una adaptación, es en plan, te El muestro el original. original doblado. Claro.
doblado o subtitulado y tú te comes el español con papitas. Sí, pero me refiero ¿Cómo con la casa de me papel? refiero a la evolución. Por ejemplo, la última, bueno, Rey que comenté era 2007 y si es una versión estadounidense. Que podrían simplemente, que imagino Pero, que habrá llegado doblada. Es lo que decimos, que Sí, que la evolución la cosa es está positiva. evolucionando hasta el punto de igualar y equiparar y poder enfrentar, entre comillas, y poner al mismo nivel la producción española frente Sí, a la que una producción de otros americana, sí, países que doblas y es que en no plan, te comes el necesitas contenido original. que te hagan una versión ellos. Que ahí yo quiero abrir debate. ¿Creéis que se está acabando un poco o se está dejando atrás el hacer remakes de películas? Ya sea que en Estados Unidos se haga un remake de X película para americanizarla o que en España se haga lo mismo para españolizarla. En España nunca se ha hecho eso. Bueno, con películas italianas. Sí, Sí, por sí. ejemplo. Yo creo que o sea, a veces puede estar bien, como por ejemplo el ejemplo de Paquita Salas que pusimos. No se puede quitar el contenido español No. o la cultura española de esa sería serie. Entonces hacerlo sería totalmente de cero. hacer un remake en No, otro pero es que país, ya no sería ni un haciendo remake, que sino eso sería un cojo las bases de Sí. y hago una Es que es muy de serie cultura española el completamente soy, nueva. Pero si lo quieres americanizar sería otra cosa. soy tu completamente manager, te lo distinta. llevo y todo. ¿no? Yo creo que hay cosas que sí, por ejemplo, la peli esta de Alex de la Iglesia, era la de todos con el móvil en la mesa. Sí, y- Perfectos sí. Desconocidos. Perfectos Desconocidos, que es una adaptación de una peli italiana, o la de Paco León de Kiki d'Amor se hace, que también es una Sí. adaptación italiana o francesa. Pero creo porque son pelis que sí que tienen un sentido y son pelis baratas y costumbristas en el sentido de que tiene que ver la sociedad, cómo es la sociedad. Sí, que la tienes que adaptar a en la cada sociedad país. del momento. Entonces creo que es fácil hacer una adaptación de ese tipo. También te digo, Telecinco Cinema haciendo la de o me gasto 30 millones en poner actores americanos, o me gasto 5 y pongo actores españoles y hago la adaptación de una película que ya triunfó en otro país para no arriesgarme mucho. Que eso ya es otro tema, Sí. debatimos si quieren, si ustedes quieren, nosotros debatimos. Pero otro día. ahí va mi pregunta. ¿Creéis que se está dejando un poco atrás? O que Sí. ya no es tan visible el tema de Sí, hacer un remake. porque ya antes era porque el nivel de producción, la calidad de una película grabada en España o grabada en Francia no se podía comparar con el de Estados Unidos, por ejemplo. Pero hoy en día sí. O sea, Modern Family se grabó con un Mac. Aquí tengo uno, gracias. Plan, no pasa nada. Así que yo creo que sí que hoy en día el poder tener pues es el mismo nivel de producción casi permite que se pueda ver, o sea, y ya no solo eso, sino lo que hablábamos antes, la globalización, Sí. el que El las tener- costumbres las costumbres de la sociedad española, la sociedad francesa, la sociedad italiana, alemana, estadounidense, Se parecen. se un poco parecen, más. todas bebemos de todas. Eso y la ayuda de la distribución por Claro. plataforma. O simplemente que la cultura está más a mano de la gente en general y se pueden informar, ¿no?, de la cultura de otros países, porque, por ejemplo, Perfectos Desconocidos es un caso bastante reciente de remake. Sí. ¿En qué año salió? ¿2017? No lo sé, 2018. pero Telecinco Cinema adaptando, sí. Sí, O sea, fue muy, muy, muy reciente. Y a lo mejor simplemente podrían haber traído la versión italiana, doblada o subtitulada y ya está. el caso, España ha evolucionado para bien, Mm. estamos en el buen camino, yo estoy muy contento, estoy muy orgulloso además como persona que trabaja dentro del sector audiovisual en España, de cómo están yendo las cosas en España, antes del COVID, claro, ahora pues bueno, pues un poco parado la cosa. Ahora seguimos regular. Pero cuando vuelva a arrancar bien, yo creo que está muy guay. Creo que también mola mucho el tema de que hayan aparecido plataformas cañí como 3Player, Premium, iba a decir encima de Telecinco o Play. Tele, pero bueno. Play, También. Fluxer, que también es de media. Pero bueno, Sí que es positivo que se apueste, ¿no?, por la producción propia y porque la cultura crezca en ese sentido. También dentro del cine español, que quería comentar antes que se me pasó, miran mucho también por que el cine sea cultura, ¿no? Siempre defienden, el cine es cultura. A lo mejor eso también es algo que hace que no se venda tanto, ¿no? Por ejemplo, el americano, el cine es entretenimiento. El cine es... pero precisamente yo creo que en España se está evolucionando a eso, que Claro, la cultura claro, claro. es entretenimiento. Por eso me también, refería, que es algo entretenimiento, que sigue en evolución, pero que siempre el cine español se ha defendido como el cine es cultura, hay que defender el cine. Pero porque es cultura, porque es un arte, hagas el cine que hagas. Sí, pero Va a que ser en cultura, España ¿vale? siempre se ha ido con esa bandera y nunca se ha hecho a lo mejor un contenido que se pueda vender más a nivel internacional O sea, Belén Esteban tiene un libro y se considera cultura en los libros. En plan, perdona. y que es un poco en esa Que creo que lo evolución escribió de... otra persona, Boris Sí, Izaguirre, claro, puede ser, pero evidentemente bueno. ella no lo Sí, ya no me creo acuerdo. que haya escrito un libro. El caso, concluimos, cerramos, nos Ana Guerra tiene un despedimos. libro del que solo escribió un capítulo. Es verdad. Y lo dijo la muy tonta con una sonrisa. Y la danza.
Nada, que adiós, muy buena Y que nada, que nos veremos en otro programa. Sí, que ya se verá cuándo, porque yo no me arriesgo a decir una fecha que luego es mentira y quedamos todo mal. No decimos fecha. Esperemos que os haya gustado nuestro programa sobre Españita y el cine español y nuestras cosas. Abajo la cultura que arriba España. Y ya está. Así que, chao, chao. Adiós. Pescado. No, eso dice es Ger. Adiós. ¿Quién?